Quiero con este video presentarles la reflexión en torno a la Cuaresma, la palabra de Dios que nos presenta la liturgia en esta Cuaresma. Un texto muy hermoso que he encontrado dice: Cuaresma es el tiempo en que los cristianos fijamos la mirada en Jesucristo, sus palabras, sus hechos, sus gestos. Solo entonces comienza la conversión, porque mirar a Cristo, contemplar sus gestos, nos lleva necesariamente a inventar palabras, hechos y gestos inspirados en Él. En todo buscó la voluntad del Padre. Eso es convertirse y creer en el Evangelio. Precisamente la Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y queremos de esta manera hacer un recorrido muy sencillo a través de la palabra de Dios que la liturgia nos ofrece. Es muy rica, muy densa, muy fuerte. Para hacerlo de una manera más amena, quiero compartirles la pantalla. Este texto que voy a compartirles inicia con esta imagen que ustedes ya posiblemente la conocen. Es Jesús allí sobre el monte de los Olivos, mirando la ciudad de Jerusalén. Es algo muy, muy hermoso que nos invita justamente a mirar a ese Dios con nosotros, Jesús, para hacer el camino cuaresmal. Pero el camino cuaresmal partiendo de la palabra que la liturgia nos ofrece en el tiempo de Cuaresma. Y para eso inicio con un texto. Ustedes dirán, ¿pero cómo? El mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para esta Cuaresma. Precisamente porque está inspirado en un hermoso texto bíblico. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Eso es nuestra tarea, esa es nuestra misión, hacer el bien a todos. Por lo tanto, el Papa nos invita en un primer punto la siembra y la cosecha. Sembrar, porque este es el tiempo de la gracia, ese es el tiempo especial, no podemos esperar a otro tiempo. Pero justamente, ¿sembrar qué? Sembrar semillas de bien, sembrar y acoger a los demás, sembrar fraternidad. ¿Y cuál es la cosecha? La cosecha es, en primer lugar, hasta nosotros mismos. Cosecharemos relaciones fraternas, cosecharemos amistades, cosecharemos tanta realidad buena, positiva, pero por sobre todas las cosas, tengamos en cuenta que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. El punto siguiente que el Papa nos recalca es: no nos cansemos de hacer el bien. Y ese no cansarnos de hacer el bien que el Papa nos propone en este hermoso mensaje de Cuaresma, dice, porque justamente el bien es lo que todos los profetas, todo el Antiguo Testamento soñó y lo que Cristo mismo también soñó. Por lo tanto, nosotros hacer el bien es nuestra misión por sobre todas las cosas. Pero no nos cansemos de rezar. Tenemos motivo suficiente para rezar en esta Cuaresma. Cuán importante es justamente que en nuestra misión no nos cansemos de orar, especialmente en este tiempo de Cuaresma. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Todos sabemos dónde nos aprieta el zapato o dónde tenemos la piedra en el zapato que duele, para ir sacando justamente con esa realidad dura y difícil
Y el tercer punto en no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Que nuestros ayunos, que nuestras limosnas, que nuestra oración vaya dirigida siempre hacia aquel que más necesita. Y el tercer punto, si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. Este es justamente a lo que nos invita, la esperanza por sobre todas las cosas. Qué bueno que nosotros podamos vivir esta experiencia de la esperanza también en este tiempo de Cuaresma. Por otra parte, el misterio de la Cuaresma proclamado en la liturgia me parece muy lindo, porque la liturgia cuaresmal, en ella Dios se hace el encontradizo con nosotros, viene a nuestro encuentro con nuestras esperanzas, con nuestros dramas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, con todo eso. Y nos anuncia lo que ha hecho y quiere hacer hoy por nuestra liberación. Por eso tenemos textos del Antiguo Testamento, tenemos textos del Nuevo Testamento, tenemos la historia vivida por Jesús y contada en los evangelios, relatada como hechos salvíficos. Y así, domingo a domingo y día a día nos manifiesta su designio y nos indica las etapas del itinerario de nuestra salvación. Qué bueno es que podamos nosotros vivir esta experiencia, porque se vive en este tiempo el éxodo de Israel que se cumple en el éxodo de Jesús, el paso de la esclavitud del pueblo de Israel a la libertad es el paso de Jesús hacia el gran éxodo al Padre después de la cruz y la resurrección, de este mundo al Padre. Y ese es el tiempo que vive la Iglesia. La Cuaresma, por lo tanto, es ante todo la proclamación de ese itinerario de la salvación. El cristiano cumple justamente el recorrido de las grandes etapas de la historia de la salvación. Este año meditamos las lecturas del ciclo C. Ustedes saben que tenemos en la liturgia dominical ciclo A, B y C. El ciclo A toma justamente en el tiempo cuaresmal más bien la liturgia bautismal, pero el ciclo C retoma la liturgia y la dimensión de la reconciliación. Los textos apuntan a eso. Me refiero a los dominicales. Las semanales, todos los años meditamos las mismas lecturas. Es una gran catequesis de la reconciliación cuyo culmen será siempre la Pascua. Esa es la resurrección. Tenemos, después del miércoles de ceniza, una invitación muy clara, la conversión interior, el ayuno espiritual y la fraternidad. Tenemos unos textos muy lindos. El jueves santo, el anuncio de la pasión del Evangelio de Lucas. El viernes dice, no se puede ayunar si el novio está en medio de ellos, si el novio está con los invitados. Por lo tanto, hay que pensar, hay que reevaluar un poco cómo descubro yo a Jesús en mi vida. Y el sábado es la invitación. Jesús no vino para los justos, sino los pecadores. Cuando Leví ofrece la comida de la fraternidad, porque ha sido elegido él también para esta nueva misión. Y el primer domingo, Jesús nos invita a decidirnos a quién hay que servir. Ese domingo, muy especialmente, Jesús pasa los 40 días en el desierto, y eso lo tenemos los 3 ciclos del Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, y este año vemos el Evangelio de Lucas. En la primera lectura, el primer paso es reconocer a Dios. Reconocer a Dios en la historia del pueblo de Israel, con Dios que los liberó y los llevó a la tierra de provisión. Eso es el texto que aparece
en el Deuteronomio 26. Cuando tú ofrezcas esta ofrenda y los hijos te pregunten, di, nuestro padre era un arameo errante y Dios hizo estas maravillas. Es recontar, volver a contar las maravillas. Y la segunda lectura de la carta a los romanos justamente dice es que cuando la palabra está muy cerca de ti, está en tus labios, está en tu corazón, búscala. No te excuses en que tú no puedes conocerla. Y el evangelio, Jesús en el desierto es puesto a prueba por el diablo. ¿Con respecto a qué? A las tentaciones que nosotros mismos sufrimos, porque Jesús era el hombre que vino a mostrarnos el camino al Padre. La tentación de la abundancia del bienestar. Si te postras ante mí, te doy todo. Convierte este pan, esta piedra en pan. Y el éxito personal. Todo te lo voy a dar, todo el poder. Y Jesús rechaza justamente estas realidades para mostrarnos que el camino y en el camino es posible seguir adelante, vivir de otra experiencia y de otra manera. Entonces, no nos angustiemos, vivamos profundamente esta realidad. Y la primera semana es la invitación a la conversión, a la eficacia de la palabra y del amor al prójimo. La primera lectura del lunes próximo tenemos la lectura de Mateo, el juicio final. Hacer el bien, encontrar el rostro del otro, el rostro, en el rostro del otro también al rostro de Cristo. Lo que hemos hecho a uno de esos pequeños, lo hemos hecho a Cristo. Es justamente lo que el Papa Francisco llama la revolución de la ternura, ser tiernos, ser cercanos a todos aquellos que necesitan de nosotros. Y eso es justamente lo que estamos invitados a hacer y a vivir. Y el martes, la invitación a la oración sencilla y sincera. Es la oración del Padre Nuestro. El miércoles hay alguien aquí más que Salomón, cuando se quiere comparar a uno o a otro, que vinieron a ver al gran rey, pero Jesús se pone como el más grande que Salomón. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Jesús está en medio nuestro. Y la eficacia de la oración de la petición, saber pedir con fuerza y con la certeza que ya recibimos. El viernes tenemos la reconciliación con el hermano. Este es el camino. Una justicia no mayor a la de la escriba de los fariseos no lleva a nada, sino tenemos que mirar que nuestra justicia sea mayor, ir al encuentro de aquel que necesita ser perdonado. Y el domingo es la continuación. En el Sermón del Monte, Mateo nos ofrece el amor a los enemigos, algo que a nosotros tanto nos cuesta. Dice, pasa a ser hijo del Padre Dios, a ser perfectos justamente, porque allí encontramos al Señor. En el segundo domingo es creer. ¿Creer en quién? Decidirnos en quién hay que creer. Es la transfiguración del Señor. En la primera lectura tenemos la hermosa alianza que hizo Abraham cuando entró en la duda. ¿Será realmente el Señor? ¿Será el Señor todavía capaz de hacer algo? Y el Señor le dice, sal fuera de tu tienda, mira, levanta la vista, cuenta las estrellas. Si lo puedes contar, así serán tus descendientes. Y Dios pacta una hermosa alianza con el Señor, con Abraham. La segunda es esa hermosa carta de los Filipenses, donde Pablo invita a que todos, justamente todos, seamos o esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva, ciudadanos del cielo, porque Cristo es el Señor de todos y sobre todo. Y en la bienaventuranza
La transfiguración justamente del Señor en el Evangelio de Lucas es muy bella. Jesús orando se va transfigurando. Sus vestiduras se vuelven blancas por la fuerza de la oración. Por eso el camino para la reconciliación es la oración. Y el diálogo se produce allí entre Moisés, Elías y Jesús, que resume la historia de la salvación que culmina en Jerusalén. Justamente es este camino. Y al final, la palabra hermosa del Padre: este es mi Hijo, escúchenlo. Nos tiene que repetir una y otra vez que Jesús es el Hijo y a Él tenemos que escucharlo. Y en la semana, el perdón de los pecados, los verdaderos valores y el anuncio de la pasión. ¿Cuáles son esos verdaderos valores? La compasión es la medida del amor. Qué bella esta lectura, la de Lucas 6, 38, 39, 36, 38. Los verdaderos valores, porque Jesús dice: sean compasivos, como yo soy compasivo. La misericordia por sobre todo. Y el martes, Mateo 23, la sinceridad en el actuar y en las devociones. No apariencias, no maestros, sino el servicio. Eso es el camino. El día siguiente, el anuncio de la pasión y los primeros puestos. Qué tristeza para el Señor, después de haberles enseñado tanto tiempo y haberlos mostrado con el ejemplo, terminan pidiéndole Juan y Santiago los primeros puestos. Y Jesús dice: no, son justamente la cruz es el camino, pero los puestos son de aquellos que quieren dominar, no los que sirven. Ese es el camino, aprender el servicio a los demás. El jueves tenemos el valor de ser prójimo. Es justamente la fuerza de aquel que se pone a servir, porque encuentra a alguien en el camino. Ustedes ya descubrirán cuál es. Y ese roba mi tiempo, mis energías, mi fuerza e incluso mi inoportuno. ¿Por qué? Porque lo pongo sobre mi calvadura. Invierto el dinero, ver en el otro al prójimo. Y después sigue la viña arrendada, cuando uno se quiere apropiar de lo que no es de uno. El reino de Dios es de quien se sabe realmente abrir a la novedad de Dios, no de aquellos que se creen los buenos y se quieren adueñar por la fuerza. Y el sábado tenemos este hermoso texto del hijo del padre amoroso o del hijo que vuelve a la casa. Es una parábola entrañable. Ya les explicaré en otra oportunidad un poquito más en profundidad. Es volver a reconocerse hijo cuando descubro que Dios es padre. Y eso también es la reconciliación. Cuando yo descubro que Dios me perdona y perdona en serio, yo soy hijo. Mientras tanto, sigo siendo el sirviente, el soldadito obediente y no el hijo amado, que se deja amar por Dios. En el tercer domingo, ¿a qué nos invita? A decidirnos a escuchar. Vamos a ver. Justamente Jesús nos invita a la conversión. El texto de la llamada de Moisés a liberar al pueblo, saber escuchar, dejarnos importunar, aprender de Dios por dónde nos quiere llevar, escuchar la voz de Dios. La historia es una enseñanza, toda la historia. Mirar el pasado como ejemplo, según justamente Dios nos quiere, no como aquel que presume, sino como aquel
que realmente sabe aprender. Y el Evangelio, esta hermosa enseñanza actualizada por Jesús, porque es una invitación a la conversión, no porque son muertos por Pilato, son peores. Hoy diríamos en la guerra, no porque los que mueren en la guerra son peores que nosotros. No por los que mueren por un terremoto son peores que nosotros, porque así pasó con la torre de Siloé en tiempo de Jesús, sino aquellos que se convierten, porque dice Jesús, si no nos convertimos, moriremos igual que ellos. Y en esa tercera semana hay que saber escuchar al Dios único. La curación es obra de Dios, el perdón de Dios, el perdón recíproco y el culto espiritual, no el cumplimiento. Jesús insiste tanto en eso, y cuánto nos cuesta. Yo creo que justamente porque pensamos que el perdón lo tengo que comprar, y el perdón Cristo nos lo ganó desde que el momento en que Él murió por nosotros en la cruz, siendo aún nosotros, como dice San Pablo, pecadores. Por eso tenemos el Evangelio de Lucas. Ningún profeta es bien recibido en su casa. Su pueblo Nazaret lo rechaza, pero Él sigue avanzando. Qué difícil es escuchar a Dios cuando realmente tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar. Y por eso Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y dice Pedro, 70 veces 7. Perdonar siempre. Saber justamente que en el perdón no hay cálculos. No podemos decir ya no más. Y el culto verdadero, el culto espiritual, de nuevo retornamos en Mateo al Sermón del Monte, donde es cumplir la ley, pero al mismo tiempo el espíritu de la ley. No solo cosas, no ser soldaditos obedientes, sino buscar lo que realmente Dios me pide. Y la curación siempre es obra de Dios. El mudo habla. ¿Por qué? Porque se dejó tocar. Nuestros silencios muchas veces matan. Dice, no le dirijo más la palabra. Por lo tanto, en mi corazón lo he matado. Justamente la curación, hacer hablar al mudo, es constituir puentes, diálogo. El mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? Esto es lo que nosotros tenemos que vivir. Y el 25 de cae el 25 de marzo, no vamos a leer eso, sino la anunciación de María. Y sabemos que María vivió profundamente esa experiencia. Y el sábado de la tercera semana tenemos la oración sincera desde el corazón. No la farisaica que se golpea el pecho porque yo oro, no por los muchos rosarios, no por las muchas jaculatorias, no por las muchas eucaristías me salvo, sino desde el corazón saber que Dios allí me ama, me habla. En el cuarto domingo, decidirnos a dónde hay que regresar. Es el regreso del hijo pródigo. La primera lectura celebran la primera Pascua porque han encontrado, han recibido la tierra de promisión y hay que celebrar la Pascua. Y dejarnos reconciliar con Dios. Es el texto o parte del texto que leemos en el domingo, en el miércoles de ceniza. Déjense reconciliar con Dios. Como embajadores les pedimos. Y acogiendo la invitación, no solo hacer o tener un sentimiento de culpa y entonces regreso, le pido perdón al papá, que me deje ser un empleado, yo me lo gané. El hijo que huyó del padre solamente regresa y se puede reconocer hijo
cuando recibe el abrazo, el perdón, sin condiciones del Padre Dios. No lo deja hablar, no se deja justificar, sino todo es gratuidad. Por eso el hijo mayor es obediente, pero no disfruta, no vive la experiencia. ¿Cuántos de nosotros vivimos esa experiencia? Dejarnos reconciliar para vivir la experiencia del perdón de Dios. En la cuarta semana, las dos últimas semanas, cuarta y quinta, son una lectura semicontinuada del capítulo 4 al 11 de San Juan. Es el itinerario, la subida de Jesús a Jerusalén, donde se autorrevela como hijo de Dios y tiene una gran oposición de los judíos hasta la decisión de matarlo. La renovación que Dios ejecuta, la alianza, la incredulidad, las tentativas de matar, todo esto se da en esta semana. Inicia con el capítulo 4, después de ese hermoso texto de la Samaritana. Jesús regresa a Caná y se encuentra con que un oficial romano se entera de Jesús y le suplica por su hija. Y Jesús va y dice, regresa, tu hija está sana. Y en esa misma hora, dice, cuando Jesús le dice, el centurión descubrió, el oficial romano descubrió que que Jesús le estaba hablando cuando su hija sanó, y por la fe en él. Y de eso creyó él y toda su familia. Y Jesús cura al paralítico sin necesidad de las aguas. Cuando Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres curarte? Él empieza a hablar, es que no, cuando las aguas se mueven. Y Jesús no le pregunta si quiere echar al agua, si quiere ser curado. Por eso, al renglón seguido, Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Ese hecho le causó a Jesús una gran problemática que se va desarrollando a continuación con los judíos. Y justamente el miércoles dice de esta cuarta semana el texto, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? No está prohibido. ¿Por qué haces esto en sábado? Mi padre trabaja y lo mismo hago yo. La obra de Dios tiene que seguir adelante. Y el capítulo 5, versículos 31, renglón seguido, la incredulidad lo cierra para aceptar a Jesús como el Hijo del Dios Padre. Las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús, pero ellos no lo quieren aceptar. Y damos un salto al capítulo 7, porque el capítulo 6, Jesús está de nuevo en Cafarnaún, regresa a Cafarnaún, y en el capítulo 7, en Galilea, justamente quieren matar a Jesús, porque realmente no aceptan, porque Jesús se pone en el mismo nivel como el Padre Dios. Y hay una incredulidad, una cerrazón de aceptar a Jesús. Pero ¿quién es este que habla así? Le dicen los enviados para tomarlo preso. Y son ridiculizados y dicen, ¿también ustedes creen en ese farsán? En el quinto domingo nos invita a confiar. Jesús nos dice, anda, no peques más. Este hermoso texto del capítulo 8, versículos 1 al 11 de San Juan. La primera lectura, el texto hermoso de Isaías, somos una nueva criatura. Dios nos renueva, Dios renueva toda la creación, todo el universo. Y justamente este texto de San Pablo nos habla, dice, por haber encontrado a Cristo toda mi vida, en todo lo que yo creía, lo dejo atrás y lo considero basura, porque he encontrado a Cristo muerto y resucitado. Por eso he muerto al pecado para ganar, para recibir el perdón de Dios.
una hermosa confesión de San Pablo en ese texto. Y este texto de San Juan, donde Jesús enseña en el templo de Jerusalén y le ponen delante esta mujer encontrada en adulterio. Y Jesús sencillamente se pone a escribir en el piso, pero ellos querían tomarlo por sorpresa y así engañarlo para poder no matar a la mujer a pedradas, sino a él. Y Jesús sencillamente le responde, el que no tenga pecado, tire la piedra. Y hay un texto, una traducción muy linda, que a mí me pareció hermosa y que les quiero compartir a ustedes, que dice así: al oír las palabras de Jesús y escabullirse uno tras otro, comenzando por los más viejos, fue uno. O sea, escuchar estas palabras y escaparse fue uno. Esa traducción me pareció muy simpática, muy linda. O sea, un acto donde dice, uy, yo soy más culpable que ella. Y Jesús se encuentra solo con esta mujer y le dice, mujer, ¿alguien te condenó? Nadie, Señor. Y le dice, anda, yo tampoco te condeno. Y en esa semana, la quinta semana, tenemos el perdón de Dios que salva. En la primera lectura, la casta Susana, la serpiente de bronce, los jóvenes en el horno, Jeremías que es salvado. Para prestar mucha atención a las primeras lecturas también. Y el anuncio de la pasión de Jesús y figuras típicas de la pasión de Jesús para salvar y reunir a los hijos dispersos de Israel. Tenemos este texto después de la mujer encontrada en adulterio, vemos el versículo 12 en adelante, Jesús se pone como la luz del mundo, luz que ilumina, Él es la verdadera luz. Al día siguiente tenemos ese anuncio, yo me voy, me buscarán, pero morirán en su pecado. Y dice, ¿dónde se irá? Se irá a ir a suicidar. Dice, justamente dice, levantan al Hijo del Hombre, levantarlo en alto y mirarán. Eso, allí, Jesús anuncia su propia pasión. Y mantenerse fieles a la pasión, a la palabra de Dios, es ser verdaderos discípulos, porque Él hace hijos de Abraham a los que Él quiere. El que acepta mi palabra no morirá. ¿Cómo es que no morirá si todos han muerto? Porque Jesús es la vida. ¿Por cuál de las obras me quieren apedrear? No por las obras, sino por lo que tú dices. Pero si yo sencillamente corroboro con mis palabras lo que yo he hecho. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta por el milagro de la resurrección de Lázaro. Y entonces que lo reconocen y creen en Jesús. Y llegamos así a celebrar a Jesús de una manera muy especial, el Domingo de Ramos. Leemos del Evangelio de Mateo la entrada triunfal, donde todos lo alaban. Pero en la liturgia leemos el segundo cántico de Isaías. El tercer cántico. Jesús me ha dado una lengua de discípulo. ¿Para qué? Para hablar, saber sufrir y a pesar de eso confiar en Dios. Y la segunda lectura es el cántico hermoso de la kénosis de Jesús, puesto en boca de San Pablo en esta carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Muy bella, muy hermoso este himno. Ojalá lo podamos meditar con tranquilidad. Y el Evangelio es
la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y le dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Y en esta pasión, justamente, algo que resalta es la oración. Es el texto que muestra al ladrón perdonado. Es el perdón hasta el final. Es la reconciliación hasta el final. En el último momento, Dios nos tiende la mano. Dejémonos tomar de la mano del Señor. Y concluimos con esta hermosa imagen de Jesús que mira al horizonte, mira la ciudad, mira a nosotros que estamos perdidos para vivir con nosotros también la Semana Santa que vendrá después de este camino, la Semana Mayor. Ojalá podamos tener una muy buena vivencia de la Semana Santa. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos anime realmente a vivir esta experiencia en profundidad. Mi deseo, que esta contribución pequeña, pero del corazón, hecho con amor, porque estoy convencido que solo la palabra de Dios nos hace nuevos, nos renueva, nos transforma. Ojalá que nos ayude a caminar más profundamente en nuestras liturgias, los equipos de liturgia, en nuestra reflexión personal. Ojalá podamos profundizar esta palabra. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Amén.